Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la tercera sesión del curso. Como vemos, bueno, ya sabéis que colaboramos con Cefire de Castellón, con el Ayuntamiento de Nules, con Pedagogías Accesibles y con Raúl Satorre, ¿vale? Que luego os presentaré. Así pues, esta tercera sesión que se sitúa en el marco, ¿no?, de las situaciones de aprendizaje, DUA y evaluación competencial, vamos a trabajar situaciones de aprendizaje relacionadas, ¿no?, con la LOMLOE, teniendo en cuenta la normativa actual, ¿vale? Aparte también que sean inclusivas y accesibles. Lo primero que debemos tener en cuenta, imagino que todos y todas, cuando estamos en casa y cuando estamos intentando hacer aterrizar toda lo que nos viene desde la estratosfera, que puede llegar a ser la normativa, que tenemos ahí un poquito en la cabeza. Este cóctel donde se nos aúna, en primer lugar, la LOMLOE o la ley educativa que tengamos en este momento. Sabemos que el Ministerio establece unos mínimos a través de reales decretos que luego cada comunidad autónoma los concreta a su territorio, a su contexto. Además, si queremos hacer unas situaciones de aprendizaje como tenemos aquí, sabemos que buscamos, por ejemplo, en cualquier real decreto, puede ser de infantil, de primaria, de secundaria, y si ponemos en el buscador, en el PDF, Objetivos de Desarrollo Sostenible o Diseño Universal para el Aprendizaje, veremos que aparece en un montón de páginas, con lo cual es algo que debemos tener muy en cuenta, a la hora de elaborar estas situaciones de aprendizaje que sabemos que son las aplicaciones, el contexto curricular y organizativo de lo que aplicamos en el aula, y que con todo ello debe plasmarse lo que al final, además, dentro de todo este cóctel que tenemos aquí, con la evaluación. Una evaluación que sabemos debe ser continua, formativa, individualizada, integradora, y que con todo ello vamos a intentar hoy hacer, dentro de esta mezcla de todos estos conceptos, algo que nos pueda ser útil y que en la práctica salgamos hoy de aquí con algo que nos podamos llevar a casa, no solo como recursos y materiales, sino también como la estructura, unas pinceladas y una idea para que podamos hacerlo después en casa todos y todas. Y avanzando en lo que sería la siguiente parte, hemos visto que hemos empezado aquí. A los que no nos conozcáis, sobre todo, como hemos visto en este cóctel, es muy importante tener en cuenta esta complementariedad. ¿Por qué? Porque igual yo sé mucho de una cosa, pero luego en el contexto educativo, en mi centro educativo, mi instituto, mi colegio, hay personas y funciones que me complementan. Es imposible que yo, como docente, en mi caso de secundaria, bachillerato y ciclos formativos del Departamento de Actividades Físicas y Deportivas, pueda saber de todo. Es por lo que es indispensable justamente hacer esta simbiosis, esta conexión, como justamente ahora mismo Cristina, Alejandro y yo estamos haciendo. Con todo ello, siguiendo esta máxima, si caminas solo llegarás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Y de esta forma, ahora sí, llega el momento de presentarnos, porque hemos ido avanzando, que esta complementariedad se basa, en primer lugar, en todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿empezamos? Sí, empezamos con Cristina García López, como ya vimos el otro día, que es maestra de primaria, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, profesora de secundaria de intervención sociocomunitaria y, como ya sabéis, coautora de la página web Educación en Pedagogías Accesibles. Así también es nombrada como Apple Distinguished, ¿no? Educator. No me hagas repetirlo, sí. Sí. El premio de Apple de Educación. De Apple de Educación. Vale, pues bien, voy a comentar, a presentar a Raúl, que lo tengo aquí a mi izquierda, y él es licenciado en CAF, tiene el máster de Psicología y Nuevas Tecnologías, es funcionario de carrera, ha llevado coordinación de formación de centros, dirección de estudios y asesoría de Cefire de la Consellería de Educación, y ha hecho colaboraciones en diversas universidades estatales y varias publicaciones educativas. Además, prepara oposiciones del cuerpo de enseñanza de secundaria.
Muy bien, y ya por último, cómo no, presentar al capitán del barco. Tenemos aquí a Alejandro Ribes, pedagogo. Voy a utilizar también lo que tenemos escrito aquí en la presentación, porque si no sabes que me cuesta siempre un poquito memorizarlo todo. Maestro de educación primaria, funcionario de carrera de pedagogía terapéutica, AL, educación musical y lengua extranjera. Además es coordinador del grado de educación infantil del Centro Villarreal, profesor de la UGI y de la UNED, coordinador de cursos UNED y coautor de la página web Educación en Pedagogías Accesibles, y además hoy está aquí, o sea que ha tenido tiempo en su agenda para estar con nosotros aquí un ratito. Y ya que me has pasado el micro, Cristina, continúo, porque ahora sí que vamos a empezar después de estas presentaciones dando a entender esta complementariedad entre todos y todas. Primera pregunta, a mí me pasó, viene una nueva ley educativa e incluso cuando ya está instaurada, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Esta primera pregunta, yo creo, si pasamos al siguiente, Alejandro, que por mucha ley educativa, bases científicas, pedagógicas, lo primero que debemos tener en cuenta, quizá, en mi opinión, es saber en realidad qué le gusta al cerebro. Si yo quiero enseñar en el aula, ahora mismo, si hacemos una combinación de todas las investigaciones que pueden haber a nivel estatal, internacional, como por ejemplo, y que puede servir como base para justamente lo que voy a explicar ahora, manuales de Ana Forés, Jesús Guillén, Francisco Mora. Si todo ello lo aunamos, y en realidad es lo que hemos hecho a la hora de explicar esto, de qué forma básica, simple y simbólica se puede hacer. A ver, ¿qué le gusta al cerebro cuando estamos hablando de que queremos enseñar al alumnado estas situaciones de aprendizaje? Porque claro, por mucho que nos diga la normativa, si nosotros no entendemos qué es lo que pretendemos llegar y hacer llegar al aula, es muy complicado que logremos transmitir todo esto que evidentemente tenemos dentro del sistema educativo y que tiene una función súper importante. Lo primero que le encanta al cerebro, esto está demostrado, no es algo que nos hayamos inventado nosotros tres, sino que tiene una fundamentación científica, pero que lo vamos a hacer de la manera más práctica posible. Le encantan las narrativas y los cuentos. Esto no significa que los contenidos o digamos la parte curricular deba olvidarse. El establecerlo con un hilo conductor o con una narrativa estimulante lo que hace es que el alumnado, digamos, que tenga este nexo de unión entre conocimientos que además se fundamenta en la base de lo que nos dicen las situaciones de aprendizaje. Lo que nos dice la normativa es que debe fundamentarse en los intereses del alumnado, en el contexto, que tenga un ambiente práctico. Qué mejor que establecerlo con una narrativa y una explicación que digamos que nos transporte y sirva de transición entre su interés y lo que en realidad queremos enseñarles. Otra cuestión que le encanta al cerebro es la sorpresa. Ojo, porque la sorpresa no es que yo llegue al aula, por ejemplo, estoy aquí con Alejandro y de repente, ¡pum!, le doy un susto. Una sorpresa no significa darle un susto y producir un sobresalto. Una sorpresa es establecer desde la narrativa y en cuanto a todo lo que queramos ir explicando, una serie de estímulos y tratar de que lo que explicamos no sea totalmente monótono, sino que se dé alguna información visual, que se dé alguna información que sea extraordinaria y de esta manera consigamos captar la atención para que en base a esta atención se produzca la motivación para conseguir el aprendizaje. Exacto, eso os acordáis que lo comentamos en la sesión anterior, los estudios científicos de José Blas, ¿sí? En los cuales para desarrollar, ¿no?, la motivación intrínseca y extrínseca necesitamos la sorpresa, ¿no?, el juego y todo eso tiene una correlación, ¿no?, con la neuroeducación, ¿no?, con el aprendizaje activo en los alumnos, ¿vale? Además, Alejandro, otra cuestión que le encanta al cerebro es la naturaleza. ¿Qué significa? Todo lo que podamos realizar al aire libre, que nos pegue el sol, esto produce un contexto en el cual el aprendizaje se multiplica. ¿De qué manera podemos hacer esto? Es digamos, un cuento chino. Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve de jefe de estudios, director de estudios, que se le dice recientemente, establecimos unas aulas a la naturaleza, ¿de acuerdo? Eso significa que en nuestro espacio educativo establecimos unos recursos que son unos módulos donde el alumnado se puede sentar, que se pueden llevar con ellos, que pueden utilizarlo en cualquier ubicación y además tiene una plataforma para poder escribir.
De esta manera establecimos 2 aulas al aire libre, el aula Moncabrer y el aula Serrella. En ellas conseguimos, no para todas las clases evidentemente, pero vimos que dependiendo qué contextos y qué dinámicas de algunas áreas y materias, conseguíamos que el ambiente fuera mucho más distendido, que salieran del aula, que sabemos que están 7 horas de 8 a 3 en etapa secundaria y en bachillerato, y de esta manera conseguimos, eso sí, mediante un proceso. No os diré que las primeras veces no se pensaban los alumnos y alumnas que eso era jauja, que nos íbamos al patio y que ahora ya no iban a hacer nada curricular, no iban a sacar. Pero una vez pasamos este primer momento, sí que vemos un beneficio enorme al poder sacarlos del aula, establecer estas aulas al aire libre y de esta manera hacerlo mucho más dinámico y estar al aire libre. Otro aspecto que es súper importante es el juego. Los estudios nos dicen que todo lo que tenga que ver con el juego potencia también muchísimo el aprendizaje. Esto no significa quitarle ni un ápice de la importancia que tiene lo que se está dando en clase, pero sí que establecerlo mediante un entorno lúdico puede ser muy favorecedor. De hecho, incluso cuando somos adultos y adultas nos encanta jugar. Yo no conozco a nadie que no le guste jugar. De esta manera, muchas veces, incluso cuando pasamos de infantil a primaria o desde el primer ciclo de primaria al segundo ciclo, vemos que de repente ya no se juega, ya no se ludifica nada. Aquí, diferenciar ludificación es introducir aspectos referentes al juego, luego tenemos la gamificación, que además de ello lo que establece es seguir una narrativa, dotar de unas insignias, establecer todo en base a un contexto que vas realizando y dando feedback de esta manera gamificada al alumnado y que va viendo cómo va progresando a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y no querría dejarme lo importante que es lo que le encanta al cerebro, el sentido de pertenencia a un grupo. Todo lo que sea el trabajo en grupo, así como lo que vamos a ver en el siguiente, que es la cooperación, es algo que le encanta a todas las personas. Nos gusta a nosotros, les gusta a los niños y niñas de infantil, de primaria y secundaria, porque sabemos que cuando nos sentimos partícipes en un grupo nos va a suponer mucho más estimulante el llegar a alcanzar unas metas que son conjuntas. En este punto es importante diferenciar, por ejemplo, entre trabajo en grupo, que se ha hecho siempre. Por ejemplo, yo cuando iba a la escuela, lo que decían es: venga, haceros los grupos. ¿Qué pasa? Se ponían normalmente los amiguetes, amiguetas, normalmente las personas que eran así más aplicadas en clase, y yo no recuerdo ni un trabajo en grupo que funcionara bien. Por eso el aprendizaje cooperativo es muy diferente. En el aprendizaje cooperativo la formación de grupos está muy establecida. Las diferentes funciones y los roles que tenemos asignados son complementarios, con lo cual, si pensamos incluso en nosotros y nosotras, en nuestro equipo de trabajo, ¿hay 2 personas que sean iguales? No, somos complementarias. A unas personas se les da mejor dibujar, a otras personas se les da mejor explicar, a otras personas se les da mejor ejemplificar. Eso no es ningún problema. Entre ellos y ellas, si hacemos una formación de grupos heterogénea y en la que todos puedan sumar partiendo de sus intereses, sus motivaciones y sus necesidades, ahí potenciamos el trabajo en grupo y conseguiremos la máxima de que, trabajando en un equipo, 1 más 1 nunca serán 2, sino que será muchísimo más. Siguiendo con este hilo conductor que en realidad estamos haciendo de qué es lo que le gusta al cerebro en base a la neuroeducación, le encanta el humor. El humor también os digo, muchas veces muchas veces lo explico y la gente me dice, ya, pues que romper esa barrera, intentar hacer algo distendido e incluso meter algo de humor, muchas veces no supone una barrera, porque es como quitar valor a lo que estoy explicando. Tampoco se busca ir contando chistes por ahí, ¿de acuerdo? No es llegar ahí como si fuera el club de la comedia y cuento un chiste con cada situación de aprendizaje, pero sí que intentar hacer el ambiente más distendido, sí que puede hacer que esa barrera que ya por defecto podemos tener entre él o la docente y el alumnado se pueda romper para que esto y este proceso se vea mucho más beneficiado. Y ya llegando a de los últimos aspectos que sabemos que les encanta al cerebro es provocar la disonancia cognitiva. Es decir, yo muchas veces planteo temas, noticias, hago afirmaciones y es lo típico que el alumnado de secundario y bachillerato
te dice textualmente hoy en día, en el 2024, profe, me explota la cabeza con lo que me has dicho. Si un alumno o alumna te dice, me explota la cabeza con lo que me has dicho, es que en realidad has conseguido esa disonancia cognitiva. Le has roto los esquemas y a partir de ahí vas a reformular todo lo que buscas tú en tu situación de aprendizaje. Y ya por último, que no quiero decir ni que sea lo más importante, pero sí que complementa todo lo anterior, es que al cerebro le encanta lo no rutinario. Yo me imagino ahora mismo, yo tengo 39 años, y volver al aula de 8 a 3, con la misma dinámica en todas las materias. Ahora me entra un profesor o profesora, me explica, después unas actividades y después corregir, y si por en medio metemos que hacemos lectura en voz alta, con lo cual ya a la persona que igual le está costando más empezar a leer, señalado, ¿vale? Porque suponemos nosotros que ya tiene que leer a una edad determinada. Sabemos que eso evidentemente no era así. Si rompemos con estos aspectos tan rutinarios y ofrecemos diferentes estímulos, siempre en base a lo que, como ahora veremos, nos dice la normativa, que no es fácil, pero todos estos ingredientes, si los metemos en nuestra coctelera, conseguiremos, según los estudios en neuroeducación, una muchísima mejor predisposición y hará que, digamos, se abran las puertas de la atención para conseguir llegar a esta diana que tenemos en el día a día, que es el aprendizaje. Y otra cosita para añadir, que como ha comentado Raúl, son los neuromitos, los conocéis, ¿no? ¿Sí? En educación, en pedagogía, según los recientes estudios, existen neuromitos, por ejemplo, en cuanto a nuestra docencia, ¿no? A nuestro quehacer didáctico. Por ejemplo, las inteligencias múltiples son neuromitos, ¿vale? No es ciencia. Era una teoría en la cual ya se constata, según los últimos estudios, que es un neuromito, ¿vale? No tenemos varias inteligencias, ¿sí? O estilos de aprendizaje, también es un neuromito, ¿vale? Entre otras. Si queréis, podéis profundizar más, porque están habiendo ahora muchas investigaciones en universidades de España y muchas publicaciones al respecto, ¿vale? Pues si os interesa saber qué es un neuromito o qué es neuroeducación, ¿sí? Es muy interesante, os lo recomiendo. Y justamente después de esto llega el momento crucial. Es decir, hemos pasado de todo esto, que puede estar muy bien, pero llegamos y decimos, vale, pero hay una normativa que cumplir, yo todo lo que me has dicho lo podré aplicar en el aula, ¿cómo entiendo yo todo esto? Sabemos que, lo dicho, la ley educativa que esté en cada uno de los momentos lo que nos hace es dar una serie de pautas, líneas maestras, líneas estratégicas, a partir de las cuales el Ministerio establece unos mínimos a nivel nacional por etapa educativa. Luego tenemos los decretos, es decir, nada más empezar, ya tenemos uno de los términos básicos a partir de los cuales se establece el resto, que sabemos y nos lo han explicado un montón de veces. Yo ahora mismo voy a decir que va a ser la explicación de las bases del currículum más rápida que habíais escuchado jamás. ¿De acuerdo? Mi último récord lo tengo en 8 minutos. Yo espero que en 7 minutos y un poquito, consiga hacer entender toda esta amalgama de términos, conceptos relacionados con el currículum y que sea también entendible y lo más práctica posible. ¿De acuerdo? Voy a intentarlo. Crono, Alejandro, perfecto. Competencias clave. Sabemos que en la LOMLOE hay 8. Ya pasaba en la LOMCE que si entrábamos en la orden ECD 65-2015, la definición de cada competencia era muy amplia. Es decir, igual con lo que tiene el nombre, que ya de por sí no es corto, implicaba muchísimos aspectos, habilidades, destrezas de cada una de estas competencias clave. Ahora bien, ¿de qué manera han intentado definir cada uno de ellos y que sea una orientación para el profesorado, para saber qué miran, para saber que el alumnado es competente en cada una de ellas? Descriptores operativos del perfil de salida. Además, se establecen en cada una de las etapas educativas, primaria, secundaria, en infantil, no están determinadas, y en estos descriptores operativos además sabemos que se establecen en base a una codificación. Por ejemplo, competencia de comunicación lingüística, CCL, establece unos descriptores operativos para saber qué tengo que mirar ahí yo en el día a día para saber si ese alumno o alumna es competente. Es decir, CCL1, CCL2, CCL3, etcétera. Una vez tenemos esto claro, pasamos a de qué manera cada área o materia aporta para conseguir estas competencias clave. Aquí aparecen las competencias específicas.
Yo soy el primero que cuando se publica la nueva normativa digo, pues si no tenemos bastante con 7, nos ponen 8 competencias clave y luego nos suman las específicas. Menudo lío, pero tiene su lógica. ¿Por qué? Porque las competencias clave se consiguen a través de todas las áreas y materias y luego tenemos las competencias específicas de cada área o materia que nos dice las habilidades, destrezas que cada una de las áreas o materias con las cuales van a ayudar para adquirir estas competencias clave, ¿sí? Por eso vemos aquí en este dibujito que tenemos competencia específica de una área o materia que junto con el resto vemos que llegan ramificándose hasta completar las competencias clave de cada alumno o alumna al acabar la etapa. Estas competencias específicas, sabemos que cada área o materia tiene un número determinado y nos pasa igual que con las competencias clave. Son tan amplias que de qué manera podemos saber si el alumno o alumna es capaz de adquirirlas. Por eso nos vienen los criterios de evaluación. Y además están codificados siguiendo el número que tiene. Si por ejemplo mi materia tiene 6 competencias específicas, están todas numeradas y sé que la competencia específica 1, ¿qué tengo que mirar yo en el alumno o alumna para saber si la ha logrado? Los criterios de evaluación. Entonces la competencia específica 1 tendrá el criterio de evaluación 1.1, 1.2, 1.3 y de esta manera se van distribuyendo. Ahora bien, ¿qué tengo que enseñar yo? El qué tengo que enseñar para llevar a cabo todos estos procesos de enseñanza. Los saberes básicos, que al final son los contenidos de toda la vida, lo que pasa que han adquirido una versión más resumida, más sintética y que trata de ofrecer una mayor autonomía a los y las docentes. Acordaros, muy importante, que son los mínimos, contenidos mínimos y que se movilizan. Hay que primar primero los criterios de evaluación para luego movilizar los saberes básicos. ¿Sí? Y con todo ello llegamos a las situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje sabemos que son organización curricular y temporal en base a las actuaciones que se pretenden en el día a día en el aula. Además se establecen una serie de aspectos comunes que deben contener las situaciones de aprendizaje, entre las cuales se destacan las actividades, los instrumentos de evaluación que evidentemente estarán vinculados con los criterios que a su vez estaban relacionados con las competencias específicas y que entre todas las materias consiguen las competencias clave al final de la etapa. Y también es conveniente determinar lo que son los espacios, el tiempo, los recursos que vamos a, y por eso estamos dentro de lo que sería la programación de aula que tenemos previstos para ese curso escolar, para nuestra área, ciclo y o departamento. Y así pues, ¿no? Acabaríamos con la orientación educativa y la inclusión, ¿no? La pedagogía inclusiva, en la cual ya sabemos que favorece que esa puerta, ¿os acordáis de la puerta de los criterios de evaluación? Se pueda ampliar o se pueda hacer más estrecha para que todos puedan pasar por la puerta, ¿no? De la casa, ¿sí? Entonces, es una manera de nosotros dotar de recursos, estrategias pedagógicas y medidas de respuesta educativa inclusiva para que todas y todos puedan, acordaros, ¿no? Tanto aprender, participar activamente, como acceder a cualquier aprendizaje, ¿no? Y a cualquier contexto. Perfecto, y hasta aquí creo que llevo aproximadamente, estoy viendo aquí el contador, sobre 5 minutos y medio, me quedan 2 minutos para explicar la evaluación, casi nada. La evaluación, por si fuera poco, no solo tenemos que ponderar y dar una calificación numérica, sino también se recomienda, se establece una recomendación en cuanto a ofrecer también a las familias aspectos cualitativos, ¿en base a qué? Resultados de aprendizaje, a lo que se ha realizado referente a la respuesta educativa para la inclusión, atención a la diversidad, aspectos sociales, evolutivos, emocionales del alumnado también se recomienda normalmente en las instrucciones de inicio de curso de todas las comunidades autónomas y además se debe establecer lo que es el informe de las competencias. Un informe de las competencias que sabemos que una vez hemos ponderado y establecido unos instrumentos de evaluación, como sabemos su vinculación con las competencias específicas, tienen su relación directa con la ponderación de las competencias clave. Cuando aunamos entre todas, tenemos la calificación, la valoración de las competencias clave. Ahora bien, esto, si nos paramos a pensar, pensamos, por ejemplo, que dos áreas, materias totalmente distintas, como podrían ser el ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Lengua castellana, educación física. Imaginad la aportación
en la competencia lingüística. Imaginar que en cada una de las áreas o materias están haciendo su valoración y al final educación física, imaginar que le sale un 6 en la competencia en comunicación lingüística, lengua castellana y literatura, por lo que sea, tiene un 5. ¿Pensáis que y esto es una pregunta abierta a los que estamos aquí, los que nos están viendo en casa, ¿pensáis que lengua castellana y literatura debe aportar de manera equitativa a lo que ofrece la competencia lingüística educación física? ¿Pensamos que eso sería lógico? ¿Debería aportar lo mismo? ¿Aportar algo diferente? Si echamos un vistazo al currículum, tenemos en todas las comunidades autónomas una vinculación de competencias clave con competencias específicas. Ahí se dice cada competencia específica qué competencia clave moviliza. Si echamos un ojo en estos dos ejemplos tan extremos, veremos que no todas las competencias específicas de educación física movilizan la competencia lingüística, con lo cual lo que viene a hacerse es una ponderación proporcional en base a las veces que se ha evaluado cada una de ellas. Imaginad que la ponderación que se ofrece en lengua castellana se valora la competencia lingüística 7 veces y educación física 3 veces. Si en un sistema educativo ficticio en el cual solo tengo castellano y educación física, objetivamente y de manera imparcial, sabemos que el 70% de la competencia lingüística, como se ha movilizado más veces en base a sus competencias específicas, será en base a lengua castellana, 30% en base a educación física. Evidentemente no sería lógico que fuera la media de cada una de ellas y de esta manera entendemos toda esta organización y que se basa en torno a todo este círculo que justamente a continuación vemos que cuando ya lo tenemos todo claro, toda esta ramificación llega al informe final de etapa que se entiende en educación primaria, el consejo orientador que se entiende en educación secundaria y que con todo ello cerramos el círculo y llegamos de nuevo a lo que serían las competencias clave, que es la valoración de cada alumno o alumna y que justamente ahora en este momento he conseguido hacer la explicación del currículum lo más gráfica y esquemática posible en los 8 minutitos que habíamos quedado que lo iba a hacer. Con todo ello, como vemos, hay multitud de aspectos a tener en cuenta en cuanto a la aplicación de las situaciones de aprendizaje. Como hemos dicho, vamos a hacer una función totalmente complementaria. Hasta este momento hemos dicho aspectos relacionados con la neurociencia y neuroeducación. Hemos aterrizado un poquito también en lo que es el currículum educativo, hemos intentado entenderlo y ahora necesitaría el apoyo, el consejo de una persona especialista en lo que se trata del DUA y de la inclusión, como por ejemplo es Alejandro. Así que... Gracias, Raúl. Pues bueno, aparte de los elementos curriculares, ¿no?, educativos que conocemos, como muy bien ha comentado y ha explicado mi compañero Raúl, también deberíamos reflexionar sobre el DUA, ¿no?, el DUA como marco pedagógico en el cual debemos de tener en consideración en los contextos escolares. No es el único marco pedagógico que existe, hay muchos más marcos, lo único es que es el más estudiado y el que más avalado científicamente, con más muestras existen en la actualidad, ¿vale? Entonces, el próximo día, en la próxima sesión, sí que hablaremos y extenderemos pues el DUA con Cristina, Diana y yo, con los 3 principios, pero para que tengáis ya, en este caso, una idea, ¿no?, general sería el principio de compromiso, de representación y de expresión y acción, ¿vale?, que tienen una correlación con las redes neuronales del aprendizaje. Luego también en cuenta tenemos la inclusión educativa. Claro, la inclusión educativa se adecua, en este caso, ¿por qué? Porque tenemos en consideración las personas, ¿no?, porque no estamos trabajando con máquinas, sino con personas, en este caso con características muy diferentes, muy dispares, y teniendo en cuenta también un grupo clase, ¿no?, un contexto social en el cual intervenimos y una realidad educativa, ¿no? Ya decimos que las ciencias de la educación no son exactas, ¿no?, ni son experimentales, son ciencias sociales, ¿no?, y que en cada contexto social, en cada contexto educativo, en este caso nuestra intervención debería ser una u otra, ¿no?, teniendo en cuenta esa reflexión pedagógica en la cual todo maestro hacemos antes, durante y después de la acción, ¿no?, y eso lo sabemos todos. Y luego, considerando pues el diseño de esas situaciones de aprendizaje, pero que sean accesibles, lo más accesibles posibles, teniendo en cuenta este marco DUA y las estrategias que nos ofrece este marco, ¿vale?, que es el cómo, el qué y el cómo evaluar y el qué enseñar. Así pues, ¿en qué consiste el DUA? En esos 3 principios
que en este caso están detallados en el ámbito científico, como por ejemplo los nombra Meyer en el 2014, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consisten? Pues en el por qué enseñar, ¿no? El qué enseñar y cómo enseñar, en ese compromiso, en esa representación y en esa expresión y acción, para proporcionar múltiples formas de compromiso. ¿Cómo sería? Pues por ejemplo, estrategias como captar el interés, la motivación, ¿no? Como hemos comentado, qué le gusta al cerebro, y favorecer esa autonomía. También dividir, ¿no?, en tareas principales y secundarias, también teniendo en consideración la taxonomía de Bloom, ¿sí? Y eso, en este caso, favorece el aprendizaje y el acceso, ¿no?, a dicho aprendizaje. Luego, crear ese clima positivo en el aula, ¿de acuerdo?, en el que todas y todos sumemos, ¿no?, y aportemos siempre, en este caso, en cualquier contenido. Las tareas que sean lo más contextualizadas posibles al entorno escolar y según los intereses del alumnado, porque así también incrementa la motivación intrínseca. Y luego también plasmar, ¿no?, planificar metas, pero no metas a largo plazo, sino también metas a corto plazo, para que así la motivación, ¿no?, sea continua. Así como también proponer objetivos definidos y, como dijimos en la anterior sesión, ¿no?, ese feedback, esa retroalimentación del profesorado y alumnado en todo el proceso, porque incrementa tanto el clima, en este caso el compromiso, como así también la satisfacción, ¿no?, personal. Y teniendo en cuenta también metodologías activas que daremos en otra sesión, como es aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, APS, que conocemos, aprendizaje cooperativo, gamificación. Luego, estrategias para la representación, es decir, el qué del aprendizaje, ¿no? Estrategias como ofrecer distintas alternativas y posibilidades en el aula. Es decir, nosotros podemos presentar la información o el contenido mediante diferentes vías, no solamente texto, sino también mediante vídeo, que complemente, audio, gráficos, esquemas, infografías. También se considera pedagógico ese trabajo interdisciplinar, no solamente ceñirnos, y más eso pasa más en secundaria, no solamente ceñirnos en una disciplina, ¿no?, o en una especialidad, sino aprender y trabajar en varias disciplinas, porque son en este caso aprendizajes holísticos, ¿no?, que se complementan. Así pues, así favorecemos ese aprendizaje aplicado, significativo y contextualizado, teniendo en cuenta pues la conexión en los saberes previos. Y también metodologías que se pueden usar, pues ya sé que algunas las conocéis ya, como Flipped Classroom, que se ha traducido a clase invertida. En este caso también trabajar la creatividad y la sinéctica, que viene de una teoría, en la cual se plasma en metodología como Visual Thinking, ¿vale?, que también veremos en la sesión de metodologías activas. Y luego, proporcionar también múltiples formas de expresión y acción, es decir, el cómo aprender, ¿no?, ofrecer pues distintas oportunidades, ¿no?, o opciones para presentar y demostrar los aprendizajes, ¿sí? Como bien decimos Cristina y yo, un ejemplo muy claro es a tus alumnos, por ejemplo, en ciencias naturales, ¿cómo les pides que desarrollen el proceso de gusano-mariposa, ¿no? ¿Hace falta que lo escriban detalladamente? O, por ejemplo, mediante fotos podrían también expresar ese contenido, es decir, o mediante un vídeo, ¿no? Puede ser, en este caso, varias formas de que ellos expresen, ¿no?, ese contenido. No hace falta que solo sea textual, como estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Facilitar es, en este caso, ese recurso también de refuerzos, de ampliación también, que sean accesibles, variedad en esa presentación, como he dicho, ¿no?, de aprendizajes, que no solamente sea textual, sino que también sea oral, o gráfica, audiovisual, o táctil, ¿sí? Y graduación de actividades y tareas, ¿vale?, teniendo en consideración también metodologías activas, como he comentado anteriormente. ¿Y los beneficios del DUA? Pues, como vemos, el DUA es un marco científico, como ya he dicho en otras sesiones. Por ejemplo, en los artículos científicos de Bedrosian, en el 2018, destaca los beneficios del DUA como eliminación de barreras de aprendizaje, la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes para aprender, la inclusión, que es lo que queremos, ¿no?, llegar, ¿no?, que vamos hacia la inclusión de todos los estudiantes, una mayor elección y acceso de materiales didácticos y el logro de objetivos de aprendizaje a corto plazo y a largo plazo. Y, cómo no, también la que
para nosotros como educadores, ¿no? Como profesores, que nos puede reducir esa carga o esa sobrecarga que supone adaptar tareas, proporcionar adaptaciones específicas para cada alumno, para cada alumna, porque tiene unas características diferentes, centrándose en su lugar, en diseñar métodos y materiales educativos, ¿no? Que sean más accesibles para todos los alumnos, independientemente, pues, de sus características. Entonces, para nosotros también es más provechoso, ¿no? No vamos a hacer un material para cada alumno o cada alumna. Si un material puede ser accesible, lo podemos aprovechar para, ¿no?, más alumnos en el grupo clase. Vale, y ahora pasaríamos a la situación de aprendizaje inclusiva y accesible. Sí, justamente la primera pregunta que teníamos es ¿por dónde empezar? No sé si después de toda la información de manera tan complementaria, tan enriquecedora que hemos tenido, en base a esta estructura podemos establecer los siguientes pasos a dar. Los siguientes pasos a dar van a ser proponer dos nuevas fases en lo que es la charla que nos va a llevar esta tarde. La primera de ellas es dar ejemplos que igual nos pueden hacer enchufarse la bombillita para ver de qué manera podemos aplicar todo esto que hemos visto anteriormente sobre casos que ya se han realizado y siempre tratando de ser lo más esquemáticos y sencillos posibles para que se entiendan. Y en la tercera pregunta lo que veremos es ¿y ahora cómo lo hago yo? De esta manera, en base a todo lo que hemos visto en cuanto a fundamentación un poquito más teórica, ahora de manera muy visual, estableciendo diferentes ejemplos que podemos ir viendo, en la tercera parte vamos a hacerlo, digamos que desde cero, y proponiendo una serie de preguntas a todos y todas las que estamos aquí para ver de qué manera podemos establecer esta situación de aprendizaje de cero, accesible, inclusiva, y que de verdad, tal y como hemos empezado a decir al inicio de esta charla, nos vayamos de aquí no solo con recursos, sino con recurso personal también y la ocasión de poder llevar a cabo todo lo que vamos a ver en este rato que estamos juntos, todos y todas. La primera cuestión que vemos aquí es un ejemplo de una situación de aprendizaje que ya por defecto se ve de manera muy visual. Esto es una información para el profesorado y en este caso vemos la distribución de sesiones, que es lo que tenemos ahí establecido, vemos todas y cada una y qué es lo que nos llama la atención en primer lugar. Yo os anticipo que no es una situación de aprendizaje de inglés y la vemos en primera lengua extranjera, que sería en este caso dentro de este contexto educativo. ¿Por qué pensáis? Porque lo primero que nos llama la atención quizás sea la imagen, ¿no? Tenemos una chica ahí practicando skate. ¿Por qué pensáis que, suponiendo que esto seguramente sea algo del Departamento de Actividades Físicas y Deportivas, ¿por qué pensáis que puede ser buena idea ofrecerlo en inglés? ¿Esta interdisciplinaridad pensáis que es con calzador o que puede tener algún sentido? Justamente si buscamos en el contexto de este deporte veremos que la mayoría de conceptos y de términos nos vienen en inglés. Es como si vemos en otras áreas o materias. Entonces ya tenemos aquí la excusa perfecta para poder aprovechar el trabajo interdisciplinar y llevarlo a cabo en primera lengua extranjera, que en este caso es en inglés. Vemos la distribución de las sesiones. Vemos la explicación que se nos da sobre en qué consiste esta situación de aprendizaje, que además se llama Surfing the Street, buscando ser un título que sea estimulante, que llame la atención a los alumnos y alumnas, porque cuesta muy poco tener, y tal y como se desarrolla en esta situación de aprendizaje, cualquier elemento con el cual podamos deslizarnos. No hace falta un patinete, podemos tener un monopatín, podemos tener una bicicleta, con lo cual buscamos siempre la mayor accesibilidad también económica y en cuanto a recursos de todo el alumnado. Y todo el mundo tiene un elemento deslizante y todo el mundo tiene una calle, porque la calle está ahí y es de todos y todas, con lo cual ya desde el inicio buscamos que sea algo que llame la atención al alumnado y que es extrapolable evidentemente a cualquier área, materia o etapa educativa. Vinculación con el DUA, hemos visto, tal y como nos ha explicado Alejandro de manera súper efectiva y súper bien, lo hemos entendido perfectamente: compromiso, representación, expresión y acción. Diferentes aspectos que una vez ya conozco la teoría, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi situación de aprendizaje? Aquí tenemos ejemplos. También trabajo intradisciplinar, es decir, está el trabajo interdisciplinar, que igual es lo más espectacular que podemos ver aquí, porque está en inglés, si esto estás dando otra área o materia. Porque dentro, también como ha comentado, dentro de unos principios del DUA, también el trabajo y la vinculación entre saberes de otros cursos
incluso de otras etapas o de situaciones de aprendizaje anteriores y posteriores, también está muy bien relacionar para que vean que todo tiene un hilo conductor, que todo tiene una relación, que los conocimientos no son estancos, no están en un bote que esto sirve para hacer esto y cuando seas mayor te va a servir para esto, pero este bote no lo juntes con aquel. Es decir, todo lo contrario. Todo lo que vamos aprendiendo dentro de una materia o con las otras tiene su vinculación en la realidad. O alguien de los que estamos aquí hoy, cuando está trabajando, solo tiene una carpeta y dice, vale, esto es lo que aprendí en matemáticas. Voy con mi carpeta de matemáticas y hoy, esta mañana, de 9 a 10, voy a utilizar las matemáticas, de 12 a 1 voy a utilizar lo que aprendí en música. Es decir, todo un poquito más dinámico y es lo que se plantea en base a este ejemplo, estableciendo metodologías activas y demás. Y uno de los recursos que podemos ver, por ejemplo, y que se ha también medio expuesto, dejado caer anteriormente, es la presentación de un portfolio al alumnado. Un portfolio, ¿qué se entiende por portfolio? Al final es lo mismo que si estamos hablando de un portfolio personal que tenemos aquí. Pues toda nuestra documentación, nuestro currículum, las cosas que hemos aprendido, donde hemos estado, nuestro bagaje. Si estamos hablando de un portfolio educativo de una materia de un alumno o alumna, lo que tenemos ahí, todo lo que se va registrando, aprendiendo, realizando también, como vemos aquí, lo primero, un espacio de ampliación y de posible investigación, es decir, no es un cuaderno del alumnado típico, sino que sería que un poquito una vuelta de tuerca más, un proceso, lo que podría llegar a entenderse un cuaderno del alumno 2.0, porque no es algo estanco, teoría, actividades y diario, que se ha venido haciendo mucho, sino que aquí ya lo dejas más abierto. Se van introduciendo cuestiones que nos pueden dar información que amplíe lo que da él o la docente en clase, que puede tener más interés en una de las partes del tema y este alumno o alumna lo que hace es buscar más sobre esto porque quiere profundizar sobre ese tema, teniendo siempre la base y la estructura tipo. Ahí vemos otra pincelada, retos de situación de aprendizaje. En esta propuesta el alumnado no hace exámenes, supera retos. Digamos que ya por defecto, cuando lo ve un alumno o alumna, tú si vas a un examen parece que te están... A mí me castigaban de pequeño con un examen. Imaginar algo que es tan válido y tan potente, yo si me cortaban me decían, el próximo día examen a toda la clase, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te vas a plantear tú ya el llegar a un examen? Pues ya estás castigado. De esta manera, están haciendo pruebas. Las pruebas no tienen por qué ser malas, están dando información de cómo está yendo el proceso. Feedback para el docente, o sea, está espectacular. ¿Por qué tenemos que ponerlo y ponernos con mala cara y decir y fruncir el ceño cuando están haciendo una prueba? Pueden superar retos, desafíos, pruebas para ver su desempeño, etc. Y también muy importante en esta propuesta de portfolio sería también el seguimiento de calificaciones, porque muchas veces hay muchos alumnos y alumnas que igual llegan a casa y dicen, ¿cómo va en esta área de materia? Y es que ni lo saben. De esta manera en el portfolio también va adquiriendo y va insertando lo que son sus calificaciones. Ya va sabiendo, pues mira, esta prueba voy muy bien, en esta voy un poquito más flojete, porque en realidad si no, lo que se hace es una amalgama de notas que no sabes si van bien, si van mal, en qué estoy pinchando, en qué puedo mejorar, etcétera. Con todo ello además, como vemos, y ya nos sirve para la siguiente, infografía, ¿qué vas a aprender? Esta es una nueva forma que digamos que podría suponer en base a todo lo que hemos visto anteriormente. Pasamos a la siguiente, que sería ¿de qué manera puedo presentar la información? Aquí tenemos un ejemplo. Es una infografía muy sencilla que nos da la base que van a aprender en esta situación de aprendizaje. ¿Significa que solamente tienen que aprender eso? Ni mucho menos. Significa que es el esquema, la base, a partir del cual van a ampliar sus conocimientos. Porque claro, yo estoy todos los días en clase con ellos y con ellas, sino que lo que queda en el papel y ya no amplío más, no pueden profundizar si quieren más sobre algún tema. De esta manera tienen la base, se presenta de una manera muy visual, de un vistazo casi que se quedan con los elementos fundamentales, desde partir de la historia, que puede ser algo de lo más aburrido, ¿no? Para chicos y chicas que no les gusta ponerse ahí a leer o les cuesta mucho llegar a comprender textos muy largos. De esta manera, de forma sencilla y visual, ves la evolución histórica que ha tenido el skate a lo largo de la historia. Las modalidades, aspectos referentes a la seguridad, los tenemos ahí. Luego se profundiza
en su portfolio pueden profundizar, porque claro, pueden decir, vale, sobre seguridad, ropa cómoda o casco, ¿cómo podemos acceder a los cascos? ¿De qué manera son? ¿Desde qué época se utilizan? ¿Piensas que es importante? También la reflexión y autovaloración. Con todo ello, pasaríamos además a un último ejemplo que ya nada más entrar, pensar que esto es una actividad para alumnado, ¿de acuerdo? Solo de un vistazo, ¿qué veo? Pues que es, casi no hace falta ni leer, ¿no? Ya entiendo. Puede ser de una materia más práctica o menos, pero ya de un vistazo más o menos sabe lo que tiene que hacer. Si a un niño o niña le cuesta entender aspectos redactados y demás, tú ves ahí, en el segundo, si ya se llama de por sí de break, en cuanto sepas un poco ya sabes que es el freno, ¿no? O frenar. Si tú ves una línea discontinua con puntitos, ya sabes que sí o sí esa tarea va a consistir en tener que ir frenando y saber de qué manera puedes controlar la velocidad del elemento de deslizamiento. Y después también vemos que se puede llegar a complementar. Yo, esto también es algo como muy personal, intento hacer una vinculación y una conexión muy fuerte entre lo que es aspectos más teóricos y aspectos más prácticos. No me gusta eso, esto es algo personal, de ofrecer una teoría y después, vale, cerramos la teoría, empezamos con la práctica. De esta manera tú puedes plantear, mediante una propuesta de espacios de aprendizaje, unas situaciones de aprendizaje que se vinculen a distintos espacios, y en esos espacios no solo hacen y realizan aspectos prácticos que se facilita su entendimiento mediante esta presentación, sino que además se complementa con una reflexión para poder hacer la parte más teórica. De esta manera tú estás partiendo, hacen un aspecto muy procedimental, digamos, y que tiene que ver con una parte de lo que sería el temario, y a partir de ello reflexionan para dar su respuesta, que además sí se vincula con un trabajo en equipo, trabajo en grupo, donde tienen que llegar a acuerdos, sumar todo lo que pueden haber vivenciado y lo que pueden llegar a contestar. De esta manera lo conseguimos aplicar todo conectado y de manera muchísimo más estimulante, y planteando siempre que esto parte de ser una idea, una propuesta en base a todo lo que hemos visto en la pregunta anterior. Y ahora sí, llegaría el momento, pregunta 3, lo hemos contextualizado, explicado todo, hemos visto diferentes ejemplos. Ahora nos llega el momento de que todo esto lo podamos llegar a aplicar y nos vayamos con recursos debajo del brazo. Así que, Cristina, por favor. Vale, gracias. Bien, ahora nos toca ver la programación, ¿no? La situación de aprendizaje desde cero. Ya tenemos una idea, una base, hemos visto algunos ejemplos, tenemos claro que tenemos que hacerlo accesible, visual, para que todo el alumnado pueda participar ya de entrada y que no tengamos que hacer adaptaciones a posteriori, ¿no? Pues vamos a ver unas preguntas. ¿Por dónde creéis que debemos iniciar una situación de aprendizaje? ¿Por la propuesta pedagógica, el contexto y el grupo? ¿Por el título de la situación de aprendizaje? ¿O por el producto final de la situación de aprendizaje? No es fácil, ¿eh? Creo que todos hemos intentado una vez hacerlo desde alguna de estas opciones. ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Qué piensas? Me siento así entrevistado. Pues mira, yo por ejemplo de todas estas te diría casi que yo si voy a ver una película lo primero que veo es el título, ¿vale? Luego también si el chico o la chica son guapos, pues casi que igual me acerco más al cine, ¿no? Me sabe menos mal pagar la entrada, pero yo creo que el título es súper estimulante, porque cuando estás en casa eliges una película, llama la atención, puede ser algo que te incite la cuestión que vas a ver. Yo casi que abogaría por el título, ¿sabes? Empieza por el título y después pues ya veremos. A mí me gusta lo final, el producto final. No sé, pues si me dices, vamos a hacer de irnos de compras, ¿no? O vamos a... Eso me encanta. A mí me dices, vámonos de compras y yo te lo compro. Así que yo abogaría pues por el producto final de la situación de aprendizaje, porque a mí me motiva más, no sé. ¿Y tú qué piensas, Cristina?
No, yo por ahí he escuchado que te dan la razón, y mucha gente ha pensado el producto final. Por ahí han comentado. Pues vamos a ver cuál es la respuesta, porque yo diría que es la propuesta pedagógica y el contexto. Porque claro, antes de ponerte a diseñar una situación de aprendizaje, tendrás que saber cómo es tu clase, o sea, qué alumnado tienes. Es verdad. Porque si no, ¿cómo vas a hacerlo accesible si no sabes qué características y qué barreras barreras contextuales y fortalezas tienes? Pero es que yo sigo a EduInfluencers y, vamos, veo cada pasada de producto final que digo, yo quiero hacer igual, yo quiero hacer lo mismo que ellos. Pero ellos empiezan también por el producto. No. Es que claro, tú ves lo que te venden. Ya. Y tú lo compras todo, pero no, tienes que mirar con el ojo crítico. Eso es verdad. Tienes que tener el criterio pedagógico y decir, ¿qué voy a hacer con este alumnado? Entonces, no sé, vamos a mirarlo, a ver. Va, pues a ver. Vamos a ver. ¿Qué ponemos, pues? ¿Propuesta pedagógica? Claro, como pone pedagógica ya se la válido. ¿Sí? ¿Enviamos? Muy bien. Exacto. La propuesta pedagógica es lo que tenemos que mirar. Hemos dicho que primero el contexto, analizar el contexto de nuestra aula, las características. Eso nosotros lo tenemos en mente, lo tenemos analizado en nuestro documento, y cuando llegamos aquí, en la parte de concreción curricular, la hojita verde es la primera que tenemos que rellenar. ¿Os acordáis el otro día que vimos los tres colores, azul, verde y el rosa? Pues el verde, que es la concreción curricular, es lo primero que tenemos que hacer. Y ahora yo quiero preguntaros, porque claro, que no sea difícil, dentro de aquí, Ay. dentro de estas columnas, Yo creo... ¿por cuál empezamos? ¿Por las competencias clave, por las competencias específicas, por los criterios de evaluación o por saberes básicos? Eso de aterrizar, ¿no? Lo que dijiste tú, ¿no? De la casa... La casa. ¿No? De aterrizar los conocimientos, las competencias. Creo que son las competencias específicas, ¿no? Bien, pues las competencias específicas, claro, primero tendríamos que ver cuál es trabajo este trimestre, porque tú te vas distribuyendo las competencias específicas a lo largo de todo el curso. Entonces dirás, ahora mismo, ¿qué me queda por trabajar? Y mirarás qué competencias específicas te quedan. Vale. Pero, ¿Y luego? Pero claro, ¿y luego? Claro, es que yo siempre o uso un libro o hago un dossier. Y es que el tema 5 es el tema 5 y es ese saber básico. Entonces, pues yo me ciño al saber básico, A no los sé. saberes. Es que es el tema 5. Pero si, ¿qué más da? Y más en secundaria. Pero si las situaciones de aprendizaje luego te da igual, los saberes. Ay, pero es que hay que sabérselo todo. Todo, del 1 al 10. Y si no acabo el libro, me preocupo porque no sabrán todos los temas. No sé. No. Lo tenía programado así desde el primer día. Madre mía, qué poco flexible. Inflexible. Pues bueno, tendríamos que mirar, porque tú evalúas saberes básicos, No. entonces, Ay, pero es que, no sé, estoy preocupado. pues tú lo que tienes que mirar son los criterios de evaluación, que sería la siguiente columna. Esa es la siguiente y la más importante para la hora de plantear la situación de aprendizaje, porque dentro de las competencias específicas que nos contaba Raúl, que son muy globales y muy amplias, tienes que tener o debes saber qué criterios se ajustan más, porque a veces hay 4 criterios, a veces hay 6 criterios de evaluación, dependiendo de la materia, y no todos los vas a evaluar ni todos los puedes trabajar mediante la misma situación de aprendizaje. Así que, bueno, antes de mirar un ejemplo, porque hoy también traemos bastantes ejemplos, la idea de facilitaros situaciones de aprendizaje, que por cierto, bueno, pues ya están en la carpetita. Sí. ¿Lo quieres? Entonces, igualmente, ahora podéis escanear el código QR y accederéis a una situación de aprendizaje de educación secundaria, de la etapa de educación secundaria, ¿vale? Vais a tener una de cada etapa educativa como modelo, ¿sí? Lo que pasa es que los de casa dirán, este chico antes ha dicho que primeros criterios de evaluación y ahora dice que saberes básicos. ¿O sea, claro o no? Explicando la teoría y ahora se contradice. Muy bien. ¿Ya lo tenéis? ¿No están en ello?
Vale, igualmente, bueno, para que lo tengáis ya en el dispositivo móvil o en el ordenador, igualmente en la carpeta de Drive que tenéis con nosotros, dispondréis de todo. Sí, desde casa también. Sí, esa misma carpeta, ¿vale? Pero así ya la tenéis ahí, podéis trabajar con ella mientras trabajamos los tres. Vale, entonces, a ver, Raúl, ¿qué nos cuentas? Muy bien, pues ahora me toca la parte de afrontar una tabla, que en este caso vuelve a ser un ejemplo, una vez hemos visto por dónde empezamos esta parte curricular y qué sentido le damos. Hemos quedado, y la verdad que tanto Cristina como Alejandro me han convencido de que empezar por el título no era buena idea. Iniciar por el producto final, que puede ser un proyecto chulísimo, pero no tiene nada que ver con mi materia y a ver con quién me junto, tampoco era buena idea. Cristina nos ha puesto un poquito en el sitio y nos ha justificado muy bien que hay que empezar por aquí. Tenemos, una vez realizamos por ciclos, por departamentos, la concreción curricular, sabemos cuáles son los criterios de evaluación y más o menos qué es lo que se va a dar en cada uno de los cursos. Sabemos que, sobre todo los cursos que tienen continuidad, debemos seleccionar qué trabajar y cómo evaluar en cada uno de ellos, porque las consejerías nos dan establecido por ciclos. Una vez tenemos esto claro, nos ponemos en el contexto de esta tablita. En esta tabla lo que tenemos son propuestas, la información curricular de una materia de secundaria, primero de ESO, de Geografía e Historia. Una vez he visto con mi departamento, porque estamos en secundaria, todas y cada uno de los aspectos que yo tengo que evaluar y cuáles son las competencias específicas a las cuales pretendo que el alumnado llegue, establezco que una posibilidad, dentro de lo que nos dice aquí la normativa y que yo he elegido a nivel de departamento, sería que veo mucha vinculación, primero, entre la competencia específica 2 y la 5. ¿Por qué? La 2 me dice, y por eso hemos intentado subrayar y remarcar en negrita cuáles son los aspectos que yo considero, y mi departamento al igual, que tiene mayor vinculación. Por ejemplo, buscar, identificar y seleccionar la información sobre hechos geográficos. Específico, la competencia específica es muy amplia, pero yo veo vinculación porque después veréis el título y el producto final, que ahora sí, una vez tengo la vinculación curricular, hemos elaborado a modo de ejemplo. Y además que se complemente con la competencia específica 5, que es explicar elementos del espacio físico y de las actividades humanas y que además fomenten la sostenibilidad. Con todo ello, y partiendo de estas competencias específicas, vemos un poquito más de concreción. ¿Qué es lo que pretendo yo en el alumnado? Hemos elegido criterios de evaluación 2.2, 2.3 y 5.1. ¿Podría haber elegido un criterio de evaluación el 4.3? No tiene mucha lógica cuando yo me había focalizado en la competencia 2 y en la 5. Recordemos que luego se especifican sus criterios de evaluación. Vemos el 2.2 que dice seleccionar y utilizar información sobre geografía, resumiendo. El 2.3 nos habla sobre identificar la información sobre diferentes fuentes geográficas. Y por último, la competencia específica 1 tiene un criterio de evaluación que tiene que ver con situar recursos naturales más importantes del espacio geográfico. Para llevar a cabo esto, me apoyo en unos saberes básicos que he elegido, los que mejor le vienen a este contexto, porque ahora sí, cuando ya he visto todo esto, la propuesta pedagógica, se realiza la siguiente propuesta. Alejandro, pasamos a la siguiente, que nos habla de un planteamiento. Imaginad, en primero de ESO, ¿de acuerdo? Nos imaginamos que tenemos que hablar sobre geografía y que sean capaces de identificar información geográfica, entenderla, localizarse y plasmarla. ¿Qué mejor manera que llevarlo a cabo que estableciendo una situación de aprendizaje en la cual se establecen los siguientes objetivos, pero que en resumen lo que se trata es de que sean capaces de reconocer cuál es el espacio más próximo que tienen a su centro educativo, incluso que puedan llegar y trabajando por grupos, a hacer un dibujo con los aspectos referentes a los términos relacionados con geografía, historia, el relieve y demás, y que se lleve a cabo en un mapa, en una 3, que además sean capaces de, en base a estos dibujos, localizar una serie de puntos que después
se irán pasando estos mapas realizados por ellos y por ellas, y que los demás grupos serán capaces de localizar esto. De esta manera conocen cuáles son los elementos básicos de la geografía y la situación en un mapa, lo han aplicado porque los han dibujado en grupo una vez se ha dado las bases para llevarlo a cabo, y por último incluso hacen una parte más lúdica, que es localizar, que nos dice un criterio de evaluación, localizar en un mapa geográfico distintos puntos y saber orientarse. Con todo ello, además, llegamos ya, una vez tenemos toda esta justificación, a lo que sería el título, que sería En busca del tesoro perdido. Aquí ya llegamos a lo que al principio incluso yo había defendido primeramente. Y después también tendríamos lo que sería el producto final. Este producto final sería contextualizado en base a una serie de participaciones con la Agencia Estatal de Territorio Geográfico, y que nos ha consultado a los docentes que existen indicios de que hay diferentes tesoros establecidos en el entorno cercano del centro educativo. Así que, de esta forma, esta sería una idea en base a esta propuesta pedagógica, llevarse a cabo con Geografía e Historia dentro del curso de primero de eso. Y, a ver, chicas, chicos, ¿por dónde continuamos? A ver, yo creo que partiendo de alguna pregunta, noticia, vídeo, afirmación, ¿qué piensas tú, Cristina? ¿Tú has elegido la de formular en base a un reto? No, yo la Para segunda. sacar- Ah, vale, es que no te había entendido. Porque aquí lo que tenemos que hacer es el producto final, sacarlo, continuar. Yo diría que del centro de interés del alumnado. ¿Tú qué piensas, Raúl? Yo diría esa. Yo, a ver, ahora ya estoy con un poquito más de presión porque como la anterior la he fallado y he quedado fatal. Luego lo hemos medio arreglado, pero ya me había equivocado. Tú has dicho, Cristina, centro de interés del alumnado, ¿verdad? Yo diría formulado en base a un reto o un problema, para que desde el primer momento el alumnado, cuando yo lo presento, ya tengan ganas de superarlo. ¿De acuerdo? Que sea un poquito el dar ese primer paso, encender la bombillita para que quieran aprender. ¿Tú, Alejandro? He hecho la segunda opción. La segunda, ¿eh? ¿Y desde aquí qué pensáis? ¿La 3? Pero empezando por dónde, claro. La tercera empezando por dónde, de derecha a izquierda o izquierda a derecha. El interés, ¿ves? Muy bien. Yo también, y es que yo creo que es el interés del alumnado. Porque, y si, yo qué sé, y si el reto que me propones es un tema que no me gusta. Si a mí me gustan mucho los dinosaurios, y yo solo quiero aprender con dinosaurios. Yo creo que todo parte de alguna pregunta, de alguna cuestión. Todo parte, ¿no? No sé, más filosófico. ¿Sí? ¿Qué fue antes, el dinosaurio o el huevo? Exacto. ¿O el huevo, el dinosaurio? Yo soy de partir. Puedes preguntarle al alumnado. ¿Podemos preguntar al alumnado también? Pero entonces sería de centro de interés. Sería la ¿Vale? 3. Centro de interés preguntándolo. Ya me dan la razón, ¿eh? Bueno, pues pongo centro de No interés. sé. Vamos A ver, ¿qué sale? Pues son las 3 correctas. Tienen razón todos. Y es que se pueden hacer de las 3 maneras. Si queréis escanear el código, mientras, el código Exacto. QR. Se puede escanear el código QR. Puede ser tanto a partir de preguntas o de retos, porque tengas que estimular y despertar el interés, porque hay temáticas que pues a un grupo le gustará y a otro grupo no le gustará. O a mí me gustan mucho los dinosaurios y no todo va a ser a través de los dinosaurios, también tenemos que romper con los intereses restrictivos, es decir, trabajarlo, pero también hay que trabajar y fomentar otros centros de interés. También podríamos, a partir de preguntas, como es el ejemplo de esta situación de aprendizaje, que esta situación de aprendizaje está estructurado a través de 3 preguntas. Entonces, las actividades se van desarrollando dando respuesta a las 3 preguntas que nos planteamos. El título es Los bichitos en mi cuerpo y es de educación infantil. La finalidad era trabajar
Bueno, trabajar el área de descubrimiento y exploración del entorno, es para 5 años de educación infantil, en 3 sesiones porque son 3 preguntas, y lo que vamos a hacer es trabajar, los objetivos es desarrollar el interés por la ciencia y la tecnología, estimular la creatividad y la imaginación, promover la investigación científica en infantil. Y todo venía porque teníamos que trabajar las enfermedades de transmisión, ¿no? Que normalmente cuando dices en infantil trabajar las enfermedades de transmisión, pues dices voy a trabajar la rutina de lavarse las manos, de lavar la fruta, de lavar los muñecos, cómo se están bañando, y está muy bien esa actividad, pero quisimos ir un poquito más allá y decir, bueno, pues vamos a enseñarles qué son los virus, los hongos y las bacterias, ¿por qué no?, en infantil. Entonces se plantea, bueno, una situación de aprendizaje relacionada con el ODS 3 de salud y bienestar, y vamos a partir de 3 preguntas. ¿Qué pasa cuando un animal o una persona tiene microbios? ¿Cómo sabemos que un alimento está contaminado por microbios? ¿Y qué pasa si toco los juguetes que tienen microbios? Entonces, a través de las actividades están hechas, que cada actividad es un experimento. Entonces vais a ver en la situación de aprendizaje, ahora no voy a entrar, porque si no, pues no por la magia del momento, no voy a decir todas las actividades, pero las tenéis ahí, y bueno, luego vamos a ver ejemplos de cómo trabajamos los experimentos en infantil y cómo lo hacemos accesible a todo el alumnado, que tenga su apoyo visual, manipulativo, etc. El producto final, hemos hecho un mapa conceptual de virus, hongos y microbios o bacterias, ¿vale? Entonces van a hacer un mapa conceptual, pues bien puede ser con fotografías que hemos tomado de los experimentos, y ellos pueden escribir abajo pues el vocabulario que hemos trabajado. Con microbios pueden escribirlo o pueden hacer el dibujo. Y sí, ¿y la evaluación? Sí. La evaluación la hemos hecho con una rúbrica que vamos a tener nosotros, los docentes, para evaluar, y el modo de valoración va a ser la observación directa y un registro que tendremos. Exacto. Nosotros, claro, no vamos a evaluar, no van a hacer ningún Cheldix ellos, porque estamos en infantil. Con ellos vamos a observar cómo manipula y cómo van aprendiendo, y el vocabulario, etcétera. Que el modo de valoración es lo mismo que técnicas, técnicas de evaluación, ¿sí? Muy bien. Y ahora pasaríamos también, por ejemplo, a otra situación de aprendizaje en primaria, ¿vale? Que os he puesto solamente la viñeta de color azul, ¿sí? Porque no se ve, no es bastante accesible en esta pantalla y no se lee bastante bien. Entonces, partimos de los objetivos de concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de promover la solidaridad a quienes más lo necesitan y de aplicar habilidades sociales y competencias de ciencias sociales y lengua de manera práctica y significativa. Hemos puesto para la materia de lengua inglesa, pero también puede ser interdisciplinar, ¿no? Podríamos hacerlo interdisciplinar, entre lengua inglesa, ciencias sociales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el nivel educativo de primero de primaria, y una temporización de 4 sesiones. También hemos planteado las preguntas, ¿sí? Tal como ha comentado Cristina. Por ejemplo, esas 3 preguntas serían: ¿cómo podemos sensibilizar a otros sobre la importancia del consumo responsable y la solidaridad? ¿Qué acciones podemos tener en cuenta para ayudar a las personas necesitadas? ¿Y qué cambios podemos proponer para hacerla más sostenible y solidaria? Entonces, hemos marcado, por ejemplo, pues 2 productos intermedios y uno final. ¿Cuáles son los intermedios? Pues uno, hacer un folleto informativo, ¿no?, visual, en el cual pues diseñan un folleto informativo que destaque la importancia del consumo responsable, y incluirán pues o consejos prácticos o ejemplos de acciones que pueden tomar para reducir su impacto ambiental y promover la solidaridad en su vida diaria. Y la otra sería una exposición oral, presentar, ¿no?, la presentación oral sobre los consejos prácticos y acciones que pueden utilizar también, pero no solamente oral, no solamente verbal. Como hemos dicho, varias formas de expresar el conocimiento. ¿Cómo puede ser también? Pues con tarjetas ilustradas, con vídeos, con audios, ¿vale? Podrían hacer la exposición de diferentes maneras, con diferentes formatos. ¿Y cuál es el producto final? Por ejemplo, pues un museo que hacemos en el cole, ¿sí?, para que vengan las familias, de los superhéroes del planeta Tierra.
¿no? Una exposición visual por rincones o estaciones dirigido a familias y a toda la comunidad educativa sobre su trabajo realizado. ¿Qué instrumento de evaluación llevaría a cabo? Pues la lista de cotejo, que ya veremos lo que es en la sesión de evaluación, y la rúbrica, ¿vale? Que es más completa. ¿Y cuál es el método de valoración o en este caso la técnica de valoración? ¿No? El anecdotario, ¿vale? Por ejemplo. ¿Y cómo evaluamos? Siguiente pregunta. Aquí, claro, hay una que es la más completa, ¿no? Pero no hay que descartar las otras. ¿Tú qué piensas, Raúl? Bueno, justo además esta pregunta, ¿no? La evaluación. Llega aquí y me ha soltado Alejandro. Venga, va, a ver, ¿cuál es tu pensamiento? Evidentemente, justo en la pregunta ya vemos y lo que nos dice la normativa. Instrumentos de evaluación que se utilizan para poner la nota a alumnos o alumnas, para valorar cómo va su aprendizaje, deben ser integradores, deben ser variados, que den respuesta a diferentes posibilidades, contextos, realidades del alumnado. Por un lado tendríamos la prueba escrita de toda la vida, ¿de acuerdo? ¿Significa esto que no hay que hacer pruebas escritas? Evidentemente no. ¿Podemos considerar que es la más completa en cuanto a la información y al feedback que le llega al alumnado? Podemos hablarlo. Otra opción tendríamos aquí, la lista de cotejo. Lista de cotejo la tenemos más o menos controlada, que sería el establecimiento de diferentes ítems. Recordamos todos los instrumentos de evaluación vinculados con criterios y que tiene un carácter dicotómico, es decir, lo cumple o no, tiene un 10 o un 0, una lista de toda la vida, lo hace, una V, un check, no lo hace, lo marcamos con una X. Y después aparecería lo que sería la rúbrica. Si estamos más o menos al día, vemos las diferentes publicaciones, incluso lo que la normativa nos recomienda, dice que uno de los instrumentos que se recomienda utilizar, aunque no siempre, deben ser variados, emplear todos, sería la rúbrica. Y como hemos visto, incluso en los ejemplos que ha explicado Cristina, también Alejandro, en algunos se dice que uno de los instrumentos puede ser la rúbrica. ¿Por qué? Bueno, tenemos que dar una contestación primero, ¿eh? Estoy haciendo un poquito de spoiler, perdonad, y casi que estoy posicionando un pelín. Consideramos quizá que uno de los instrumentos que, sabiendo que son variados, de los más completos, o ahora vamos a ver cómo lo podemos llegar a utilizar o por qué se recomienda tanto, podría ser la rúbrica. ¿Estamos de acuerdo? Casi que podríamos entrar a lo que sería ver para qué nos puede servir, cómo lo podemos complementar y cómo se justifica esta importancia de poder utilizar rúbricas, que igual no nos sirve para todo, pero sí que es verdad que puede ser un recurso muy útil. ¿Por qué? Si damos más o menos un voto de confianza a esta rúbrica, vemos que se recomienda, que podemos emplearla, le damos a enviar y vemos que justamente es una opción muy completa y que vemos que podemos llegar a utilizar. Nada más ver esta diapositiva, evidentemente estamos hablando, accesible no es. ¿Por qué? Porque tiene mucha información y digamos que ahí tiene información de todos los criterios de evaluación, sus descriptores operativos con cada indicador, y ahora explicaremos paso a paso. Lo que se quiere dar a entender es que toda una situación de aprendizaje está rubricada, que se puede llevar a cabo y de qué manera lo podemos hacer. De la siguiente. Lo primero que debemos saber es por qué pensáis que una rúbrica es tan recomendada hacerla. La respuesta, una vez pensado, reflexionado, puede ser dos opciones. Más que dos opciones, digamos, la justificación se basaría en dos respuestas. La primera, él o la docente lo que hace es un proceso de reflexión interna muy fuerte en cuanto a qué es lo que va a pedir al alumno o alumna. Es decir, una vez tenemos definido el criterio de evaluación y su indicador, tú tienes que saber qué es lo que necesita un niño o niña para hacerlo súper bien, qué es lo que se supone que tiene que superar para que no le aparezca como suspendido, una calificación negativa, y digamos que esta sería la primera justificación que tendríamos en la reflexión propia del docente a la hora de elaborar este instrumento de evaluación. Y lo segunda razón podría ser que las rúbricas, lo que también se recomienda es que se facilite este instrumento incluso antes de la situación de aprendizaje al alumnado.
con lo cual visualmente ya saben de qué manera pueden acceder a cada una de las calificaciones y cómo es el hacerlo bien, el muy bien, mal o regular. Porque claro, justamente esto lo voy a aprovechar para hacer una evolución de lo que serían 3 instrumentos que utilizamos mucho. La lista de cotejo que hemos visto, dicotómico, 10 o 0, ¿lo hace perfecto o no hace nada? ¿Cuándo nos puede servir? ¿Significa esto que lo tenemos que descartar? No. Hay distintos aspectos que ya nos sirve con si lo hace o no. O sea, simplemente, si tiene un hábito, una participación en clase, se participa, ha hecho, yo qué sé, ha hecho las tareas que se han pedido, ha hecho un trabajo de investigación, si lo ha hecho como tal ya es valorable, con lo cual ya nos sirve una lista de cotejo. Pensemos que también tenemos en el aula 20 y pico niños y niñas, con lo cual también hay algunos criterios de evaluación que nos vendrá muy bien evaluarlos con este instrumento. No estamos diciendo, ni mucho menos, que tengamos que utilizar siempre uno y sea el que sea único. Si evolucionamos un poquito, vemos a lo que serían las escalas de clasificación, lo que ahora mismo se publica mucho y se conoce como falsas rúbricas. Las falsas rúbricas no es que sean malas, claro, a mí me ponen ese nombre y digo, si rúbrica es como el cielo y hay algunas que le dicen falsas rúbricas, ¿será que no las puedo gastar? No, las falsas rúbricas se hace una distinción en lo que se entiende por una rúbrica, hemos visto todo desarrollado y ahora profundizaremos un poquito más. La falsa rúbrica lo que te dice es cada indicador, cada ítem que registra el criterio de evaluación te dice si está perfecto, si está bastante bien, si está bien, está suficiente o está insuficiente. ¿Qué información le da esto al docente? Pues mucha, pero al alumnado es verdad que muchas veces dice, pero ¿qué es perfecto? Si yo para mí este indicador ya lo tengo perfecto, ¿cómo puede ser, profe, que me hayas puntuado tal? Por eso se entiende, y se suele decir como falsa rúbrica, por eso las rúbricas lo que hacen es lo siguiente. Vemos aquí que establece un grado, un nivel de adquisición de cada uno de los indicadores. Y ojo, porque ponemos aquí indicadores que se establecen en base a criterios de evaluación. Vemos algún criterio de evaluación, como por ejemplo vemos aquí el ejemplo de geografía e historia, con el ejemplo que hemos visto antes del trabajo del mapa geográfico, del relieve, etcétera. Y aquí vemos que un criterio de evaluación tiene 2 indicadores. ¿Eso por qué se hace? Vemos que los criterios de evaluación son y están redactados de manera bastante compleja. Muchas veces necesitamos estos indicadores que, como veo, especifican y enfatizan o remarcan una parte del criterio de evaluación. Es decir, imaginad que yo tengo el criterio de evaluación de geografía e historia 2.3 y lo voy a evaluar en diferentes momentos, con distintos indicadores. Si yo juntara y agrupara todos esos indicadores que he empleado para el criterio de evaluación 2.3, la suma sería el criterio 2.3. Por eso tenemos los indicadores y por eso empleamos y se complementan con distintos instrumentos de evaluación. Además vemos aquí qué información nos da también esta rúbrica, que trata de ser lo más completa posible. El descriptor operativo. Vemos aquí la vinculación, que recordamos el currículum que nos decía. Volvemos a la estratosfera, vinculación de competencias específicas con competencias clave. Como nos lo dicen para la etapa, yo ya sé el criterio de evaluación, sé qué competencia clave en vinculación con esa específica voy a trabajar a lo largo de la etapa. Como yo ya sé qué situación de aprendizaje quiero hacer, voy a ver cuáles son los descriptores operativos que más información me da para que esta situación de aprendizaje y su evaluación tenga el sentido que yo quiero en el alumnado. Una vez tengo esto definido, vemos ahí el indicador y después la graduación que vemos. De si un alumno o alumna, por ejemplo, el indicador que tiene que ver con conocer los elementos elementales relacionados con la representación geográfica y demás, si es insuficiente, tenemos ahí la graduación. ¿Qué significa insuficiente? Lo sé yo, lo he reflexionado y además el alumnado también lo sabe, con lo cual es formativo en las dos caras. Tú tiras la moneda y es formativo, lo mires por donde lo mires, porque sabe lo que es cada uno de los indicadores, hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo regular, hacerlo excelente. Y ya hemos visto esta pregunta de la evaluación, no sé si tenemos o nos surgirían algunas otras preguntas. Sí, esta rúbrica se llama tipo Likert, lo sabíais, ¿no? Porque tiene esa graduación que ha dicho Raúl, ¿vale? Que puede ser con estos nombres, ¿no? O puede ser también, por ejemplo, en proceso, suficiente, bien, notable, sobresaliente, o del 1 al 5, ¿vale?
o también si queremos adecuarlo a distintas etapas educativas, como en infantil, ¿no? Con estrellitas o con simbologías diferentes, ¿vale? Entonces, ¿consideráis, ahora vamos a la actividad del mapeo del entorno que ha dicho Raúl, ¿consideráis adecuada esta actividad para el contexto planteado? La leemos, ¿no? Sí. Vamos a leerla porque si no... Sí, porque no se ve, ¿no? Ah, aquí no se ve. Mapeo Vale. del entorno, diseño y elaboración de un mapa aplicando lo aprendido y experimentando las actividades anteriores del entorno cercano al centro educativo. ¿Consideras adecuada esta actividad para el contexto planteado? Pues yo creo que... no sé. Salida en aula por grupos, que estoy leyendo de todo. No es difícil, o sea, no es fácil. No, fácil no es. Actividad grupal, estrategia de Spencer-Keegan, el trabajo cooperativo. Lo que van a hacer, recogida y registro de los elementos y características del entorno. Luego harán el mapeo. En un folio tamaño A3 se realiza el dibujo del mapa del entorno y espacios abiertos del centro educativo, ilustrando elementos, curvas de nivel, orientación y escalas aplanadas. Visualización del entorno mediante la vista alzada de Google Maps y autoinstrucciones con soporte visual para poder realizarlo. Tiene muchos recursos, Yo creo que la sí. verdad. Me gusta porque Sí. para dar respuesta educativa, ¿no? Inclusiva, que sea universal, que sea en grupo clase, la verdad es que ofrecemos, ¿no? Como grupo clase, pues muchos recursos, materiales organizativos, que en este caso consideramos que a lo mejor no hace falta dar una respuesta adicional o más intensiva o más, ¿no? especializada en un alumno en concreto. Además es que ponen recursos adicionales, han puesto multinivel. Multinivel, Hay dos mira. actividades. Una que se trata de recogida y registro de los elementos y características del entorno, y la otra actividad que es la de dibujar el entorno. Y además se facilitan ejemplos de mapas realizados por alumnos de cursos anteriores. Yo creo que está bastante completo. ¿Qué pensáis? Que sí, ¿no? Vamos a probar, a ver. Vamos a probar, Yo va. ya dudo con Yo diría que no, vosotros. pero va, sí. Yo ya dudo con vosotros. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No. Eso ha sido un fallo, ¿eh? Eso es un fallo. Eso es un fallo, es un fallo. Era para ver si estabais Está muy atentos, adaptado. porque está muy adaptado. Ha sido un fallo de Chignali. Sí, es que las tecnologías. Las tecnologías a veces... Está bastante contextualizado, está bastante diseñado ya desde el planteamiento DUA desde un principio, porque realmente de medidas 3 o recursos adicionales, pues bueno, hemos dado ese apoyo de los mapas anteriores y el multinivel. Sí, Pero a lo mejor... no hay un nivel 4, no porque no haya alumnado en nivel 4, sino que es suficientemente ya accesible esta actividad como para que todos puedan acceder al contenido, participar y aprender. Por tanto, esta era un sí. Sí. Bueno, estas medidas de respuesta educativa para la inclusión. Vamos a ver. Aquí tenemos, esta es de la bichitos en mi cuerpo, y entonces tenemos La infantil. una parte. Ahora, hemos cambiado el título, hemos cortado el título porque si no decíamos la respuesta ya. Aquí nos dice que la actividad es la realización del experimento, que necesitamos un sobre de gelatina sin sabor, un cubo de caldo, un envase de tapa transparente, 1 litro de agua, y nos dice que vamos a utilizar tarjetas con imágenes que representen los diferentes microbios, que es un recurso visual, y también estos peluches tan monos que tienen diferentes formas que representan los microbios, y es un material manipulativo, ya no solo visual. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que son medidas adicionales o intensivas? Estas las que tenemos aquí, las de la segunda columna. ¿Qué pensáis? ¿Por alguna razón? O sea, por alguna razón, ¿cómo lo argumentáis que es adicional? Que las intensivas eran de otro tipo, pero ahora no me acuerdo porque Vale. lo vimos en las sesiones anteriores. Debe ser para todos los niños, ¿no? Sí, y porque
Las intensivas, hablamos de recursos especializados. Entonces ahí hablamos de recurso especializado de PT, AL, fisio, educadora, educador. Productos especializados. Productos especializados de apoyo que son individuales, pero estas obviamente, como comentabais, pues serían unas medidas adicionales porque es un apoyo más, pero sirve para todos. Exacto. ¿Vale? No tiene que ir con el nombre de esto para Alejandro. Son recursos didácticos adicionales que pueden complementar, ¿no?, ese contenido para su acceso. Aquí tenemos Anterior. el virus, la vida secreta de los virus, que es un cuento para entender qué son los microbios y los virus antes de empezar la actividad. Empezaríamos con esto. Luego van a empezar el mapa conceptual de los microbios y haremos el experimento. Aparte, vemos que también hay de recursos pictogramas, que está sacado de Arasá, que es todo muy visual, que son los virus y cómo se contagian, cómo podemos evitarlo. Hemos puesto los enlaces para poder descargar. Y luego hay otro material que habla específicamente de cuando yo me encuentro enfermo, qué es lo que me pasa en el cuerpo, qué me está sucediendo. Entonces, ¿qué consideráis? ¿Que estos recursos son universales o adicionales? O específicos, porque como son pictos, Claro. ¿podría ser específico por ser pictos? No, no por tener pictogramas va a ser Pues no. intensivo, ¿vale? Nada, muy bien. Es más, espero que en el aula tengáis, ¿no?, pictogramas, ¿no?, fotografías, claro, colores, vale. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos. Por una parte está el cuento, que ya de por sí es universal, es muy visual, puede acceder todo el alumnado, ya no es una explicación solo verbal, sino que y del experimento, que es manipulativo, sino también tenemos el cuento, que es el apoyo visual. Entonces ya con esto estas medidas universales son bastante amplias y accesibles. Pero además aquí también encontramos las medidas adicionales, que sería el dossier. ¿Por qué? Porque el dossier me va a servir también para que, y lo mismo que el cuento, ya no solo representar el contenido, facilitar el acceso a contenido, sino que el alumnado que tenga dificultades pueda explicármelo a través de los dibujos. ¿Vale? Es un recurso muy bueno. Entonces, en este caso tendríamos las dos medidas. Vale, y ahora por ejemplo, ¿sí? Vemos que en el museo les damos un mapa visual, ¿no?, es decir, para su estructura, de dónde estará ubicado en este caso cada rincón, ¿vale? Luego damos un listado con las características de los museos para que organicen la exposición, es decir, cuadros, esculturas, carteles con la información de la obra, el autor, ¿vale? Y en este caso un recurso de Aula PT, que es de, en este caso, habilidades conversacionales, ¿vale? ¿Qué pensáis del recurso de habilidades conversacionales? ¿Será una medida intensiva o adicional? ¿Y por qué? Será intensiva, vale. Es decir, a lo mejor tendremos, ¿no?, algún alumno o algunos alumnos, por ejemplo, con TEA de nivel 1, ¿no?, que conocemos como Asperger, o trastorno de la comunicación social, o, ¿no?, en otro, ¿no?, que requerirá a lo mejor de algún especialista y de algún producto especializado. Vale, entonces las habilidades conversacionales, ¿no?, para que en este caso este niño o niña pueda intervenir, ¿no?, interactuar en esa situación o en ese contexto, le anticipamos previamente esas habilidades. Sí, porque al estar en nivel 4, porque podríamos decir, esto es un material ordinario, puede servir para todos, sí, pero en este caso lo hemos puesto, lo que hemos querido destacar para comentar que en el nivel 4 es donde encontramos los programas personalizados. Los programas personalizados para la adquisición y el desarrollo de la comunicación y el lenguaje y habla, por ejemplo. Hay muchos más, pero este sería del maestra de audición y lenguaje y entraría dentro de las habilidades sociales. Entonces, en este caso, hipotético caso, nuestro alumno
o alumna tiene un programa personalizado que necesita trabajar esas habilidades sociales, porque pensemos, yo como maestra de AL voy a hacer trabajo dentro del aula ordinaria, entonces mis objetivos específicos tienen que estar dirigidos a que tenga éxito en las actividades de clase y a que consiga adquiera esos criterios de evaluación y consiga esas competencias específicas. Por tanto, yo para esta actividad pienso que o bien previamente, puntualmente fuera del aula o dentro, porque aquí lo hemos metido dentro de la actividad, mi presencia en el aula, en este caso va a ser para apoyar lo que es la parte de la conversación, de las habilidades sociales, lo que hemos trabajado. Vale. Y por ejemplo, también hemos puesto esta, ¿no? De pues dotar a los alumnos de autoinstrucciones que sean visuales y también, por ejemplo, para la estructuración visual del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay una app, no sé si la conocéis en Android, que es Time Timer, ¿vale? Que la podéis descargar y así también podemos dar uso de esa estructuración visual según, por ejemplo, el tiempo que se requiere para cada actividad, ¿vale? O también relojes de arena, que conocemos, ¿no? Y luego ya podríamos tener en cuenta otras medidas como son cronogramas visuales, ¿no? Y manipulativos, o también, por ejemplo, guiones sociales en forma de cómic, que os recomiendo, por ejemplo, el material didáctico que es Cómic TEA, Autismo Burgos, que os podéis suscribir y descargar, en este caso, todo el material, ¿vale? Para trabajar con guiones sociales, ¿sí? Que habéis dicho, por ejemplo, que has dicho tú con autismo, ¿no? De TEA de nivel 1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas medidas, ¿qué serían? ¿Serían intensivas o adicionales? ¿Adicionales? ¿Qué pensáis? ¿Las de los guiones sociales y el cronograma visual y manipulativo sería adicional o intensivo? ¿Qué pensáis? Adicional. Pues a ver, realmente si consideramos que es un material o un producto bastante especializado, ¿no? Debería ser intensivo, ¿sí? Porque requerirá a lo mejor del especialista de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje para trabajar, en este caso, estas habilidades sociales en el aula, ¿sí? Hacer anticipación, ¿vale? Como ha dicho Cristina. Sería como más recursos, ¿vale? Intensivos. Aquí tenéis, pues, educación infantil y secundaria y también hemos elaborado una para bachillerato, ¿vale? En bachillerato, ahora veremos el ejemplo, ¿sí? Que lo haremos entre los tres, entre Raúl, Cristina y yo, ¿vale? Cómo hacer una situación de aprendizaje accesible para bachiller. Pues justamente sí, llegaríamos a lo que podríamos ver, ¿no? Estamos hablando infantil, primaria, secundaria, haciendo mucho énfasis en que sea accesible, inclusivo, que tenga en cuenta distintas posibilidades, intereses, motivaciones. Ahora lanzo aquí una pregunta. Normalmente cuando somos docentes de bachillerato, ¿pensamos que todas estas cuestiones debemos tenerlas también en cuenta? ¿O cuando llegan a bachillerato, pues ya ponemos aquí un filtro y el que pase el que pueda? Y yo doy mi librillo y ya estaría. ¿Qué es lo que pensamos? Lanzo la pregunta al aire. No sé, Alejandro, Cristina, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Pensamos que situaciones de aprendizaje accesibles e inclusivas son para la etapa obligatoria? Si también las podemos emplear para bachillerato, ¿cómo lo veis? Yo podría comentar en bachillerato y en la universidad. Es más, en la universidad también se está promoviendo, en este caso, la formación al profesorado universitario para que las guías docentes sean accesibles, inclusivas. Aparte, por ejemplo, el curso pasado yo colaboré con un grupo de investigación en el cual, en este caso, elaboramos material didáctico para profesorado universitario de la Universitat Jaume I de Castellón y está colgado también en el repositorio de la UJI.
¿vale? Es decir, tanto la formación del profesorado universitario sobre educación inclusiva es obligatorio, y también las guías docentes y las actividades didácticas y los recursos deben ser accesibles. Así como comentamos la otra vez, ¿no?, la accesibilidad web, ¿no? Hoy en día trabajamos también con Web Familia, ¿no?, con Ítaca, Aules, y también en la universidad trabajamos con aula virtual. El aula virtual debería ser un espacio accesible. Entonces, para hacer un espacio accesible necesitamos una formación y unas pautas, ¿no?, estrategias para, en este caso, desarrollar esta accesibilidad, ¿no?, cognitiva. Y en bachillerato, ¿tú qué piensas, Cristina? A ver, yo, la normativa. Si cogemos la norma, el decreto 104/2018, lo voy a leer, no toda la normativa, obviamente. Vale, que ya es tarde. Voy a leer el título para que no me lo invento, que es que es del 27 de julio del Consejo, y dice que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. O sea, sistema educativo, no te está diciendo etapas no universitarias o enseñanzas no universitarias, te está diciendo sistema educativo. Por tanto, en bachillerato tiene que haber, sino que no tiene ninguna lógica, ¿no? Estamos trabajando por la inclusión en secundaria y cuando llega bachillerato, ¿qué hacemos? Los que quieran estudiar bachiller no hacen, ¿no? Así que sí, está claro que en bachiller también tenemos que trabajarlo. Pues esto nos viene perfecto porque justamente ahora tenemos información sobre una propuesta de situación de aprendizaje inclusiva que atiende a todos estos criterios que hemos ido viendo y que lo que sí debemos tener en cuenta, luego veremos distintas posibilidades que vemos en cada una de las actividades propuestas, es que claro, una situación de aprendizaje hemos visto un montón de ejemplos, distintas áreas, distintas etapas. Una situación de aprendizaje en bachillerato tiene que ser la leche, tiene que ser algo que movilice a mucha gente, que explique mucho e incluso, digo más, en esta propuesta lo que se hace es un proyecto interdisciplinar que se vincula con esta situación de aprendizaje donde se trata de ofrecer recursos saludables, de alimentación, de actividad física contraindicada que sepan cómo distinguirla, de actividades diarias, todo en trabajo con los departamentos de Biología y Geología, con Educación Física y también con el de, como podría ser, incluso el de Educación Plástica y Visual, porque también como vamos a ver, se ofrecen diferentes imágenes que ayudan a todo este desarrollo. Así que, partiendo de este dilema, de este reto que evidentemente es lo que mucha gente considera que es más importante, que es la salud personal, todo lo que tenemos en nuestra mano para poder llevarla a cabo, se lleva a cabo esta situación de aprendizaje que sería el de personal trainers y que se basa también en lo que sería una metodología activa como es el aprendizaje-servicio. Pero ojo, el aprendizaje-servicio muchas veces tenemos la idea, ¿no?, de igual de lo que hemos publicado por ahí, que si no vamos a una residencia de ancianos no estamos haciendo aprendizaje-servicio. ¿Se puede hacer el aprendizaje-servicio en un centro educativo, en un instituto? Totalmente. Imaginaos lo potente que sería que los que son referentes de los niños y niñas más pequeños del centro, imaginar gente de primero de ESO y ven a los de primero de bachillerato que han llegado ahí, son súper mayores, están súper guapos, súper guapas, además algunos tienen barba y son los que van a hacer la promoción de la salud mediante lo que han ido aprendiendo a lo largo de toda la etapa y que ahora están llegando a perfeccionar en bachillerato junto con algunas otras materias. Esta es la idea, elaborar dentro de una jornada que puede estar vinculada con una efeméride como puede ser el Día Mundial de la Salud, dentro del centro educativo, una jornada, actividad complementaria que se desarrolla dentro del centro educativo pero que tiene mucho más alcance porque jugamos con todo el horario y no se establece solo a los 55 minutos que tenemos para dar clase. Pasada esta justificación, que podemos ver también lo que sería la información curricular, pero que bueno, como hemos visto diferentes ejemplos, casi que conviene llegar a cómo podemos hacer este planteamiento de actividades inclusivas accesibles en bachillerato. Lo primero que vemos, esta primera propuesta de actividades, vamos a ver que están secuenciadas para que tengan una lógica y puedan llegar a este producto final.
que es hacer diferentes stands sobre salud, trabajo con diferentes materias coordinadas para que esta salud se venda al alumnado, ¿de acuerdo? Sean capaces de saber cómo no hacerse daño a su espalda cuando están sentados, cómo transportar peso, cómo alimentarse saludablemente, etc. La primera de las actividades podría ser, aquí tenemos la división de diferentes workshops de columna, rodillas y abdominal. Vemos además cómo dentro de las medidas adicionales podríamos tener aquí como propuesta distintas preguntas multinivel. De esta manera tendríamos en un primer nivel de comprensión para intentar que el alumnado comprenda cuáles son los aspectos fundamentales a partir de los cuales vamos a elaborar esta actividad. Esta propuesta de actividad enmarcada en la situación de aprendizaje sería: ¿qué son las actividades contraindicadas? ¿Conoces alguna? En este momento ya reflexionan sobre si piensan que eso es algo que han visto anteriormente, si consideran que, por ejemplo, de lo que han ido aprendiendo de otras materias de asignatura, de lo que ven en la sociedad, si piensan que es algo que se cuida, que si no. Avanzaríamos al análisis. ¿Piensas ahora ya sabes cuáles son las actividades contraindicadas? ¿Piensas que realizas alguna en tu día a día? Ahí ya estamos analizando. Pasaríamos a la aplicación. ¿Cómo podrías resolver o corregir esta situación? ¿Cómo podrías hacer para que no sea contraindicada y no te vayas a lastimar la espalda, las rodillas, el abdominal, etcétera? Y por último, la evaluación. ¿Cuántas crees que tienes que corregir? Una vez visto esto, se pasa a la serie de actividades, el workshop, y esto avanzaría, una vez vista esta actividad, a la siguiente que tendríamos y que está vinculada con la suma, ¿de acuerdo?, de kilómetros. Aquí tendríamos una serie de torneos, tenemos aquí. ¿Y de qué manera podemos complementar esto? Primero hemos visto cómo podemos hacer actividades cotidianas, actividad física de manera saludable, que no nos haga daño. Y ahora otra cuestión que podemos trabajar, conectado también con la nutrición, podría ser el trabajo de la resistencia aeróbica, anaeróbica. Esto lo podemos meter dentro de la justificación de distintas áreas o materias. En este caso, además, se ofrece la suma de kilómetros de manera cooperativa. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente diversas materias o áreas, a las personas que se les da mejor es como que les gusta mucho y a los demás como que les gusta menos. ¿Todos tienen que correr lo mismo? No. ¿Qué problema hay? En que una persona se le dé mejor correr o otro peor. O que una persona se le dé mejor las matemáticas y otra tenga un poquito más de dificultad. Pues no pasa nada. Cada uno somos diferentes. Con lo cual, al trabajar en equipo de manera combinada y partiendo de que son niños y niñas que tienen unos intereses, motivaciones y unas características que destacan más o menos, tienen un contador global para toda la clase. Es decir, todos suman, todos aportan su granito de arena y además lo hacen dentro de la zona de actividad saludable. Porque claro, correr por correr o caminar por caminar sin sentido no, digamos que puede ser perjudicial. Muchas veces cuando decimos tienes que correr 1 kilómetro y igual le cuesta un mal y por la tarde no se puede ni mover, va a ser contraproducente. De esta manera se les da información y digamos que se refuerza para este alumnado para que después sean capaces de decirle a los niños y niñas de los demás cursos de qué manera y cómo se valora si están haciendo una zona de actividad saludable, de trabajo, de resistencia aeróbica, como vemos a continuación. Y además tenemos aquí una imagen que sería en relación a las respuestas adicionales. Sí, que ahí quería comentar yo un aspecto muy importante, que siempre pensamos en los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Pero ¿dónde están los alumnos con necesidades compensando desigualdades? Muchas veces tenemos alumnos, ¿no?, con necesidades de compensación de desigualdades, ¿no? Alumnos que, pues, por algún motivo no tienen móvil o no disponen de un teléfono móvil o de una tableta o de un ordenador en casa, ¿vale? Entonces, queremos remarcar que estas medidas también son de nivel 3, son también adicionales y que debemos tenerlas en consideración, ¿no?, como profesores. Por ejemplo, para el alumnado que no disponga de un dispositivo móvil, pues a lo mejor dotarles de un organizador visual sencillo, ¿no?, para registrar a mano los kilómetros recorridos y propuesta de itinerario con señales de los kilómetros marcados, ¿no? Por ejemplo, pues el jardín del antiguo cauce del río Turia, y tenéis una imagen del itinerario
¿vale? Con los kilómetros señalados podríamos hacer pues, ¿no? un itinerario parecido, ¿no? Por kilómetros, ¿sí? En este caso, dotar de recursos para esos alumnos que muchas veces los tenemos más olvidados porque no disponen de una necesidad educativa especial, ¿no? Que son otros tipos de necesidades características. Y de esta manera estamos viendo que claro, es posible y que simplemente lo que nos comenta el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que es un cambio de mirada, un cambio de enfoque, no sabríamos cómo definirlo, es una metodología, ¿qué es? Un cambio de mirada que todas las etapas educativas, como muy bien ha justificado Cristina, que es lo que dice la normativa. Me ha encantado que ese debate que hemos establecido, ese diálogo, haya acabado con, mira, yo voy a decir lo que dice la normativa. Ha sido lo más acertado pues para justificar, ¿no? esta decisión. Y avanzaríamos sobre esta situación de aprendizaje que, recordamos, tiene que acabar en una actividad complementaria a modo de proyecto interdisciplinar y enmarcado dentro de lo que sería el Día Mundial de la Salud, y avanzaría hacia lo que es la elaboración, el diseño, la creación de una empresa deportiva. Porque claro, deportiva, de nutrición, estamos en bachillerato y lo que van a hacer es designar y distribuir diferentes grupos. En torno a ellos se puede emplear la estrategia del puzzle de Aronson, fomentando trabajo cooperativo. Podemos hacerlo también mediante el seguimiento el establecimiento de un grupo de expertos. Cada persona del grupo se especializa en una cuestión. ¿Qué cuestión puede ser? Por ejemplo, en este ejemplo. Por ejemplo, puede ser una persona del grupo, una o dos personas del grupo, pueden ser las personas que ilustran, ilustradores e ilustradoras. Otra persona del grupo puede hacer el desarrollo de las explicaciones, gente que tenga mayor facilidad para explicar. Otras personas se le dará mejor la ejecución como tal, pues que hagan la ejecución y la demostración de los ejercicios o todas las propuestas que se hagan. De esta manera, incluso podemos tener unas personas que sean ilustradoras, que hagan el logo del equipo de la empresa. De esta manera es lo más vivencial posible. Pensemos que también cuando llegamos a bachillerato ya tienen 16, 17, incluso algunos en el segundo bachillerato 18 años, con lo que ya estamos en la fase final de lo que sería estas enseñanzas y que les van a llevar ya prácticamente al mundo profesional. Con todo ello, medidas de respuesta adicionales que tendríamos aquí, un planteamiento multinivel, como vemos, en base a una progresión de lo que serían dos actividades. Esta progresión multinivel, primero recogida y registro de ejercicios adecuados, y una vez hemos hecho esta primera propuesta tendríamos la vueltecita de tuerca más, el paso más allá, que sería el diseño y desarrollo de ejercicios para la finalidad establecida. Una vez hemos subido el primer escaloncito, avanzamos y vemos que ya estamos en condiciones de avanzar hacia lo siguiente. Y ya por último tendríamos el evento culminante, que se puede llegar a decir, el producto que ya es palpable, y llegamos a la situación de tener digamos la aplicación de este personal trainers. Se realiza una aplicación en todo el centro educativo de diferentes stands. Estos stands lo que hacen es funcionan como empresas. Esas empresas lo que disponen es diferentes consejos, recomendaciones sobre nutrición, actividad física saludable, hábitos saludables, cómo cargar peso cuando llevo la compra, cómo sentarnos en la silla, cómo transportar las mochilas, cuánto tiene que pesar las mochilas. Es decir, cosas que no solo para el alumnado que está aprendiéndolo, sino también para el resto es súper vivencial, es súper importante. ¿Cuánto tiene que pesar más o menos una mochila de los niños y niñas? Que al final llevan que parecen caracoles, es imposible que no tengan problemas de espalda. Todas esas cuestiones, o cómo transportar la mochila, ¿sí? De forma unilateral, incluso los carros. Los carros con los que lo transportan pesan tanto y estamos desarrollando más una parte que la otra, con lo cual estamos creando un desequilibrio. Son cosas que incluso al niño o niña de primero de eso, como al de cuarto de eso, va a ser un aspecto que le va a llamar mucha atención, porque no le va a explicar cómo hacer un lanzamiento de jabalina a no sé cuántos metros, porque eso es descontextualizado de su interés. Pero lo que es en el día a día y que van a vivenciar, digamos que sí que le va a ser muy, muy útil. Y el alumnado de bachillerato lo que va a hacer es aplicar y explicar de manera muy vivencial, muy práctica, algo real, porque ya pueden ser ejemplos
y van a desarrollar una serie de habilidades y destrezas que evidentemente están en un nivel muy alto, porque pueden llegar a desarrollarlo. Son prácticamente adultos y adultas. ¿De qué manera podríamos llevarlo a cabo? ¿Qué ejemplos se pueden y van a favorecer el planteamiento de estas actividades, de estas actuaciones, de estos recursos? Como vemos aquí, medidas de respuesta adicionales que como podrían ser tarjetas de actividad física, donde de un vistazo ya vemos, la actividad física puede ser igual con los nutrientes básicos, puede ser igual por el transporte, como hemos dicho, de la mochila, por cómo sentarse en clase. Pensar que también los niños y niñas se sientan mucho, o sea, están todo el día sentados en las sillas. Si encorvamos la postura, si no tienen alineadas las rodillas, los pies apoyados, los talones en el suelo y descansando sobre la columna, evidentemente 7 horas todos los días, imaginar lo que puede llegar a provocar. Y vemos aquí esta facilitación muy visual con el nombre explicativo, resumido de en qué consiste este recurso, que en este caso un ejemplo parcial como sería de actividad física, tarjetas de actividad que tenemos ahí ejemplificadas y mostradas. Y nada. Así que, bueno, como ya veis, hoy somos 3, creo que os habéis dado cuenta. Y con ello queréis deciros que, claro, cuando trabajamos en equipo, pues trabajamos mejor. Y aparte, somos cada uno de una especialidad diferente que compaginamos bastante bien. Bueno, hay veces que no nos ponemos de acuerdo, ya lo habéis visto, es lo que hay. Pero que nos complementamos y la complementariedad suma, ¿no? Así que si caminas solo llegarás más rápido, pero claro, si caminas acompañado, con gente tan bonita, llegarás más lejos, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra asistencia y participación.